Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más en este su programa Agro y Más. Les saludo a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, quien le da la más cordial bienvenida a 60 minutos de importante información del sector agropecuario nacional y regional. Saludo a todos los que nos escuchan a través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify, donde usted se puede mantener bien informado y capacitado sobre diversos temas del sector agropecuario. Nos puede buscar como Agro y Más Costa Rica y ahí tiene todo nuestro repositorio de información sobre distintos temas que hemos desarrollado en este su programa agropecuario. También recordarles que tenemos siempre a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747 para cualquier consulta que usted nos quiera hacer. En esta época, sin duda, a nivel país, es una época sumamente especial, no solamente porque ya se vienen los aires navideños, sino porque en gran parte de nuestro país ya comenzó la cosecha de café, lo cual trae desarrollo socioeconómico, trae mucha alegría también a las comunidades y por supuesto, pues un gran acervo cultural que va en crecimiento año a año. Bueno, entonces esta semana nos vamos a centrar pues particularmente en el tema del café. Hemos hablado en programas anteriores sobre ganadería regenerativa. Vamos ahora a llevar el concepto de regenerativo a lo que es la producción netamente cafetalera. Por eso agradecemos esta semana al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI, y en este caso al doctor Elías de Melo, quien es especialista en el tema de caficultura, con quien nos va a profundizar sobre este tema de caficultura regenerativa. ¿Será una moda o es algo que ya se ha venido trabajando y más importante aún, que tiene un respaldo científico de por qué hay que hacer las cosas diferentes si queremos realmente tener resultados diferentes en nuestra caficultura? Así que mucha atención al tema esta semana, que lo vamos a enfatizar en lo que es el café, grano de oro de gran importancia, no solo para nuestra región, sino para gran parte de nuestro país. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Muy buenas tardes una vez más. Es un gusto enorme estar compartiendo con ustedes la temática de cafecultura sostenible y regenerativa, y principalmente en un momento clave de la cafecultura en los últimos años. Queremos contribuir a contestar la pregunta: ¿cafecultura regenerativa, paradigma sólido o modismo efímero? E estaríamos entonces, em los próximos minutos, compartindo com vocês o aprendizagem de CATI a lo largo de las últimas décadas. Efectivamente, a cafeicultura em nossos países e em todas as zonas produtoras do mundo está enfrentando detonantes importantes que invita a todos os actores da cadeia a analisar os resultados de impactos globais associados a los desafios em las unidades produtivas. Temos um recrudescimento do câmbio climático, aumento de temperaturas constantes afetando de maneira importante todas as zonas cafetaleras. Há um desequilíbrio importante de los ciclos biogeoquímicos associados à deforestação, à degradação do suelo e, por supuesto, com consequências importantes do ponto de vista de interações agroecológicas. Associado a isso, a perda acelerada de biodiversidade vem comprometendo as relações ecológicas e generando uma série de distúrbios importantes que afetam de maneira clave a economia de café. Estamos também frente ao agotamento do recurso hídrico em escala global, agotamento em quantidade e qualidade, e efetivamente necessitamos, em escala global, em todas as atividades agrícolas, entender a magnitude
de los problemas que estamos enfrentando. Asociado a las limitantes políticas y económicas, la degradación ambiental y el cambio climático vienen generando en todas las zonas productoras de café éxodos e impactos importantes de manera negativa en la economía local. Podemos visualizar de manera muy clara que el cambio climático viene trayendo riesgos importantes en todo el globo. Sin embargo, la zona tropical de influencia de producción de café y otros cultivos estratégicos son las zonas donde los impactos se verifican de manera más importante. De manera que estamos frente a una realidad en escala planetaria com consequências em todas as zonas produtoras de café. O monitoreo constante em Centroamérica, realizado por CAT e instituições colaboradoras, demonstra efetivamente que todos os países produtores vivem um constante desafio, ano tras ano, de incertidumbres climáticas associados à irregularidade de lluvias, sequias, huracanes, tormentas, uma alteração importante em el ciclo de la floración e el ciclo productivo e, sobre todo, plagas e enfermedades. Um exemplo clave de esta realidade foi la divisora de aguas de la pandemia de la roya, que nosotros llamamos el COVID de los cafetales, a partir del 2012, cuando por la primera vez en la historia de la producción de café en América Latina, la epidemia de la roya ocurre en todos los países de café de manera simultánea. Las investigaciones en red de forma colaborativa confirman que a partir del 2012 se detecta la presencia de más de 18 razas de roya, cambiando de manera radical la ecología, la agroecología de los cafetales. Por supuesto, estudios complementares confirman de manera importante que ya no contamos con las condiciones agroecológicas óptimas del pasado. Estudios realizados demonstram, por exemplo, que estamos vivendo já uma alteração importante em nossas zonas produtoras de las condições agroecológicas que limitam a produção de café. Em este sentido, é necessário entender que é fundamental estratégias robustas para poder seguir produzindo café em nossos países. Exemplo claro é a realidade brasileira, quase 2 milhões de hectáreas de café, vivendo impactos inéditos associados, por exemplo, a veranídeos que traem sumados altíssimas temperaturas. Os veranídeos, em el passado, não representavam maiores impactos, sin embargo, com o crescente incremento da temperatura, se ha impactado fuertemente em el vigor de las plantaciones, pero também na sobrevivência del tejido vivo. Há muerte de plantações por incremento de temperatura, há afectações em granos. Os veraníos del passado permitiam ter granos de menor tamanho, pero sempre havia alguma produção. Sin embargo, os impactos recentes demonstram que, efectivamente, em várias zonas se perde o potencial produtivo por completo. Em meio a esses desafios, em meio a esses impactos globais, há claro mensaje de los mercados globales en el sentido de que es necesario buscar las estrategias que permitan al sector cafetalero seguir avanzando. Bajo essa perspectiva, foi que Tecnoserve realiza um estudo global encargado por vários atores da cadeia, tratando de entender que representava para o setor dedicar a la transformación regenerativa de los cafetales. Ese estudio es específico para el enfoque regenerativo e indica de maneira clara que se é possível implementar as práticas associadas
a la agricultura regenerativa, se podría conseguir aumentos del 30% de las exportaciones en los países productores principales de la región, un aumento del 62% de los ingresos en 3,2 millones de fincas, pero sobre todo en los mayores países productores, la implementación de esas prácticas representaría una disminución del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en medio al desafío, aparece el mercado indicando la clara necesidad de implementar la transformación de los enfoques productivos. Este concepto de agricultura regenerativa que ha llegado a los mercados no es un concepto nuevo. Inicia en los años 80 con el Instituto Roldal definiendo el concepto en su base original como una opción ambiental, productiva y económica para superar las contradicciones e impactos negativos de la agricultura convencional. El concepto está en constante renovación, en constante construcción, a partir del diálogo y profundización de los conocimientos. Originalmente el tema no tenía de forma explícita incluído el tema de adaptación y mitigación al cambio climático, que pasa a ser determinante en esa construcción del concepto en los días actuales. Hay una cierta confusión en el sentido de que algunas personas interpretan como algo nuevo del punto de vista de una nueva certificación o de un modismo, pero en la realidad es el entendimiento a partir de ciencia de la necesidad de transformar el enfoque productivo sobre bases científicas sólidas, por supuesto, fundamentado en varios enfoques productivos, tanto de agricultura sostenible, orgânica, agroecológica, permacultura ou outros enfoques vinculantes. É determinante entender, por exemplo, então, que a cafeicultura sostenible e regenerativa deverá, de maneira clara e direta, contribuir à restauração de los suelos. La FAO indica que temos 33% de los suelos degradados em escala planetária. Isso representa um reto fundamental para a agricultura, el de restaurar suelos, el de conservar e cosechar água, utilizar racionalmente, restaurar biodiversidade com fincas cafetaleiras melhor adaptadas ao câmbio climático e com uma rentabilidade econômica que dê suporte à base social e produtiva da cafeicultura. É importante entender que o enfoque regenerativo está vinculado diretamente a las regulações do Pacto Verde Europeu, aunque em uma primeira instância se ha hablado muitíssimo de deforestação evitada como o ponto principal do Pacto Verde Europeu. O Pacto Verde é mais amplo e vai estar incluindo o conceito regenerativo de maneira clara e direta, a tal ponto que empresas em escala global já estão preparando grupos de produtores, preparando seus técnicos para poder atender à demanda. Um ponto transcendental deste enfoque é que, por la primeira vez, as Nações Unidas, em março de 2019, entendiendo a importância de los informes associados ao câmbio climático, define a urgência planetária para restaurar os ecossistemas e agroecossistemas, de tal forma que há um mandato de todos os países participantes das Nações Unidas de cambiar o enfoque econômico, de cambiar os enfoques produtivos para poder seguir viabilizando a atividade econômica del café e de outros rubros. Então, em este sentido, a cafeicultura regenerativa deverá, de uma vez por todas, demonstrar de maneira clara e direta, através de variáveis importantes de suelo, água, de biodiversidade, de mitigação, adaptação e sustentabilidade, que se diferencia da agricultura convencional basada exclusivamente em insumos químicos sintéticos,
que ha deteriorado los suelos, las aguas, la biodiversidad y ha contribuido de manera determinante para el calentamiento global. Entonces, en este sentido, el asumir el enfoque de manera responsable, ética y con base científica sólida no es un modismo, es una necesidad imperante para la sobrevivencia, la sostenibilidad del sector productivo. Entonces, en este sentido, deberemos entender la importancia de transformar la formación, los contenidos asociados a la temática. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Que tiene años bendiciendo nuestra tierra, caminando en el sendero, el café en las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Qué lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. 200 años atrás Costa Rica vio nacer una linda tradición que da alegría y emoción. Qué lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. 200 años atrás Costa Rica vio nacer una linda tradición que da alegría y emoción. ¿Dónde va el corte? Ajá. Ya llevo como 6 cabuelas agarradas, ¿verdad? El grano de oro quedan verdes y pintones, se dejan pa' que otro día lleguen los recolectores. Al comenzar ya la tarde van dejando sus labores, mujeres, hombres valientes, felices trabajadores, caminando en el sendero, el café en las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Qué lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. 200 años atrás Costa Rica vio nacer una linda tradición que da alegría y emoción. Qué lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar. 200 años atrás Costa Rica vio nacer una linda tradición que da alegría y emoción. Una linda tradición que da alegría y emoción. Qué lindo coger café y estar en el cafetal. El agro y más. Ya regresamos. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta 1/4 del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Señor caficultor, la calidad está en sus manos. Para aumentar el volumen de fruta, mejorar el rendimiento en el beneficio y obtener mejores precios de liquidación final, recolecte y entregue solo café maduro.
Un producto con buena maduración garantiza excelentes condiciones de tueste, aroma y acidez y un sabor de primera calidad en la taza. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tucanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Continuamos, el agro y más. Gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario, saludando por supuesto a usted que nos observa a través de Canal 53 de Cable Victoria y a quienes nos observan también a través de las redes sociales de Radio Cultural de Puriscal. Mil gracias a todo el programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país que nos permiten semana a semana llegar hasta la comunidad de sus hogares o también si usted viene en carretera y demás escuchando su programa agropecuario. Recordarles que también usted se puede seguir capacitando con nosotros a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify, donde nos puede buscar y encontrar muy sencillo como Agro y Más Costa Rica y se mantiene bien informado de temas del sector agropecuario nacional y regional. Esta semana nos estamos enfatizando en el tema del café. Caficultura regenerativa es el nombre del tema de esta semana gracias al CATI y al doctor Elías de Melo. Hablamos en un principio de que si queremos hacer las cosas distintas, es la forma para obtener distintos resultados o mejorar las condiciones de nuestros cafetales. Bueno, ¿cuáles son esos datos científicos que respaldan pues esos cambios que tenemos que generar? A continuación vamos a profundizar esa parte del tema sobre qué cambios tenemos que realizar para obtener esos resultados diferentes. Muy apegado a lo que es la parte de investigación y de enseñanza, ya que el CATIE, aparte de todo este proceso de investigación que ha venido desarrollando, pues también tiene un plan de estudios especializado en este tema de caficultura regenerativa. El agro y más. Y la gran pregunta asociada a esta introducción es: ¿dónde están las bases sólidas de ciencia para apoyar la urgente transformación de contenidos, formación técnica, formación de líderes, formación de los integrantes de la cadena del sector cafetalero? Es indispensable contar con ciencia e información sólida para poder transformar los contenidos superados por la realidad. Eso quiere decir, los contenidos técnicos de los últimos 50, 60 años en la formación técnica están superados en su mayoría, en especial los contenidos que contribuyeron a los impactos negativos asociados a los ejes fundamentales de la restauración de los agroecosistemas. Contestando esta pregunta, el CATIE y una red de instituciones internacionales ha constituido la mayor plataforma de investigación en agroforestería regenerativa para café, pionera en el mundo. El primer ensayo y el más antiguo está sediado en Turrialba, en la sede de CATIE, con 25 años de estudios continuos, comparando 20 sistemas de producción, sistemas com e sem árvores, sistemas com diferentes manejos convencionales e manejos regenerativos. Este ensayo estratégico e pioneiro contribuyó para formar as bases do conceito de la agricultura e agroforestería regenerativa
y ha permitido la conformación de una red internacional de ensayos de largo plazo. Hay ensayos que duraron 15 años en zonas secas de Nicaragua, de América Central, con Katia liderando con instituciones nicaragüenses. Hay un ensayo estratégico establecido en los últimos años en zona baja húmeda de Costa Rica por la ER, y hay ensayos del INIAP en la Amazonía ecuatoriana. Estos son ejemplos claves de que es necesario una comprensión de largo plazo para poder contemplar información útil en la formación técnica. Las informaciones generadas por investigaciones de corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años, no permiten entender la película completa del cambio climático y su impacto en las interacciones agroecológicas. Estes ensaios e plataformas são determinantes para contribuir a los nuevos contenidos e formação técnicas necessários. O ensaio mais antigo, coordenado por Katia em Turrialba, integra uma plataforma de mais de 35 instituições internacionais de investigação, universidades de renombre mundial, que ha hecho um frente em los últimos 25 anos, generando artículos científicos inéditos, conhecimentos inéditos, mais de 40 teses de maestria, doutorado e pós-doutorado, artigos científicos e técnicos, com informação associadas a um conjunto de uma mega base de dados, única em el mundo, que brinda informação sobre interações a lo largo del tempo, de la fertilidad de los suelos, de los cambios en suelo, química, física y biología, interacciones importantes sobre diversidad, plaga y enfermedad, gases de efecto invernadero, costos, ingresos, flujo de nutrientes y clima y microclima. Esta plataforma amplia en el mundo se fortaleceu en los últimos 15 años com a criação da plataforma Agrofloresta, coordenada por CIRAD e por Katia, que integra 40 investigadores e investigadoras dedicados às interações biofísicas, econômicas, sociais e políticas vinculados a esses temas. A lo largo desses 25 anos, esta plataforma permitiu estudar um conjunto importante de práticas e inovações novedosas associadas a diagnósticos integrales, variedades melhoradas, bioinsumos, mecanização, interação e restauração de paisagem, manejo holístico de plaga e enfermedade. E estas inovações, a lo largo de los 25 anos de estudos, foram levadas a mais de 1.300 fincas em 10 países para validação em el contexto de los territórios. De maneira que a investigação científica em centros experimentais se complementou com uma ampla rede inovadora em 10 países, confirmando em grande medida a importância dessas inovações regenerativas a nível de países produtores. Há muitíssima informação, pero queremos exemplificar informações novedosas, importantes associadas aos enfoques regenerativos. Por exemplo, se ha podido entender como ativar de maneira natural o potencial de fertilização de um sistema produtivo, permitindo a multiplicação de micro-organismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, potássio, pero também micro-organismos controladores de plagas e enfermedade do suelo, micro-organismos controladores de plaga e enfermedade em el cultivo. Se ha entendido, por exemplo, como combinar programas de manejo de transição, programas de manejo 100% regenerativo, com árboles em el paisaje, restaurando a fertilidade e as propriedades físicas e químicas do suelo. Esse conhecimento publicado cientificamente ha demonstrado de maneira clara que os sistemas agroflorestais regenerativos bem desenhados e manejados
são insustituíveis do ponto de vista do potencial de adaptação e mitigação. Permitem, de maneira simultânea, impactar em vários fatores associados a microclima, a paisagem, a regulação de plaga e enfermidade, polinização do cultivo, proteção a largo del tempo, longevidade e, sobretudo, a restauração do suelo, conservação, produção de água, diversificação, segurança alimentar e energética. Por supuesto, os países produtores com uma base agroflorestal saem adelante em este processo e os países de la zona de Promecafé têm a ventaja de haber priorizado a produção agroflorestal, pero, por outro lado, países centro-americanos e sul-americanos como Peru, Bolívia e outros que têm áreas agroflorestales necessitam revisar o desenho e o manejo. Necessitam entender como associar esses desenhos e manejos a programas distintos de manejo para permitir a implementação de los enfoques regenerativos. A importância de esos enfoques radica em que os técnicos, los produtores y las produtoras deberán tener el control histórico de lo que no han podido controlar en el pasado, el microclima. Y ese es un punto crítico. Debemos entender que no hay futuro para la cafeicultura si no logramos controlar el microclima. Y el desespero de la realidad brasileña evidencia eso claramente. Por um lado, o impacto de heladas, por outro lado, o impacto de sequias com altas temperaturas, e isso se vai suceder continuamente. Se não tenho alternativas ao microclima, a cafeicultura está realmente em uma posição de desventaja importante frente ao câmbio climático. Também, el não controlar o excesso de sombra passa a ser um elemento crítico. Em esse sentido, entender que necessitamos inovações em desenho e manejo para o controle do microclima é fundamental para lograr produzir em los próximos anos. Entendam, por exemplo, que o café a pleno sol, cientificamente demonstrado, é insostenível porque não permitirá a regulação de temperatura 5 graus ou mais arriba da temperatura ambiente em la hoja del café. É impossível para a fisiologia do café suportar incrementos de temperatura a essa escala. A evaporação, demonstrada por investigações em cafetales a pleno sol, também expressa perdas importantes de umidade e isso efetivamente explica o agotamento de los cafetales expostos à plena radiação solar. Em esse sentido, é indispensável entender como podemos acceder ao conhecimento, à informação clave com base científica para reconstruir um agroecossistema cafetaleiro dinâmico. Isso quer dizer, necessito amoldar esse sistema de maneira dinâmica durante o ciclo produtivo, que é um conhecimento escasso em el âmbito de los territórios, uma vez que os ajustes e os manejos não se dão de maneira rápida, necessitamos entender que inovações permitirão ao produtor e a los técnicos tomar decisões a curto prazo e implementá-las. De lo contrário, estarei enfrentando impactos indiscutíveis ou por excesso de lluvia, humedad, ou por excesso de sequía ou radiação. Então, é indispensável replantear o conhecimento para seguir estabelecendo as bases do sistema produtivo. CATI, a lo largo de las últimas 3 décadas, ha construído uma rede sólida de colaboração com o sector cafetaleiro, com universidades, e ha contribuído de maneira importante para a implementação de políticas que já anteciparam o conhecimento generado por la ciência liderada por CATI e as instituições participantes da rede. Por exemplo,
Katia contribuyó a construir la primera NAM agrícola del mundo, el caso de Costa Rica, implementando con base científica las innovaciones para una cafecultura que se comprometió con el cambio radical del enfoque de producción. En ese sentido, Costa Rica passou a ser exemplo para vários países que estão implementando as normas apropriadas de mitigação frente ao câmbio climático. A NAMA Costa Rica já vai por la terceira fase com impactos importantes positivos e segue agora aportando a essa realidade o conceito regenerativo de forma institucionalizada. O Instituto del Café, em los últimos 2 anos, conjuntamente com CATI e outras instituições nacionais, participaram de um processo intenso que permitiu a elaboração da primeira guia de cafeicultura regenerativa e sustentável de um país produtor, com base científica e diálogo técnico, suporte de investigações, sistematização de conhecimento e validação de campo. Em esse sentido, esse manual é a síntese de um processo de diálogo fundamentado em los últimos 2 anos de um diálogo intenso de construção do conhecimento transformador. Este manual permite entender a necessidade de rescatar o passado do café, originário de los bosques de África, passando por um processo de transformação, de alteração das condições produtivas em plena exposição solar, luego a incorporação do conceito agroflorestal com uma base medianamente aceitável, pero necessitando agora um reenfoque que permita, com inovação tecnológica, com mecanização, com conhecimento dinâmico do clima, do suelo, da microbiologia, tomar decisões oportunas para garantizar a restauração, a sustentabilidade e a rentabilidade dos sistemas produtivos. Este enfoque já vem sendo implementado por fincas piloto em vários países de América Latina e CATI, com empresas, com fincas, com instituições, acompanha a implementação do enfoque em campo de maneira prática e real, de maneira que entendemos claramente os desafios, as complexidades, pero já hemos avançado com uma rede de propriedades que já estão implementando os enfoques de referência. As fincas que estão implementando o enfoque, as empresas que iniciam a formação de seus técnicos, estão entendendo claramente que podemos transitar com segurança da condição de pleno sol a la implementação de práticas agroecológicas básicas, a la incorporação de los árboles, a los bioinsumos, para poder levar a cafeicultura em passos seguros a um processo de transição, de adaptação, hasta chegar a uma condição de plena fortaleza de adaptação frente às condições climáticas. O esquema apresentado na diapositiva sintetiza as investigações de largo prazo com informação técnica fundamentada. Isso quer dizer, por exemplo, que el incluir os árboles com um bom desenho e um bom manejo, entendendo a importância de los diferentes grupos arbóreos, me permitirá transitar de uma situação de total dependência de insumos químicos sintéticos a uma situação de transição, onde eu reduzco esses insumos e mantenho níveis de produtividade importantes. Há conhecimentos claves associados a variedades resistentes rústicas de alta qualidade que permitem magnificar a produtividade e a rentabilidade, aún com a redução da dependência de insumos químicos sintéticos e ou a substituição por bioinsumos. Este processo que ha permitido generar de maneira colaborativa o referencial técnico da primeira guia
consolidada com o sector cafetaleiro de um país produtor, orienta claramente para que em qualquer contexto os técnicos puedan fazer um diagnóstico integral com diferentes níveis de profundidade, dependendo de los propósitos de la evaluación, e orientar a los produtores hacia la transición, integrando las diferentes dimensiones de la agricultura regenerativa com indicadores claros e diretos. Então, em este sentido, podemos definir em que nível se encontra qualquer finca de produção em qualquer região e, a partir de lo que se identifica em diagnóstico, orientar hacia los cambios, buscando uma transição ou uma consolidação do sistema hacia enfoques totalmente regenerativos. El Agro y Más. Ya regresamos. Señor productor, con el objetivo de conocer el rendimiento del grano, el Instituto del Café de Costa Rica toma muestras en los sifones y recibidores de las empresas beneficiadoras. Esto es de vital importancia para el cálculo del precio de liquidación final de su café. Detalles adicionales con los técnicos de la Oficina Regional del ICafé. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos, entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo, hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis del residuo de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, El Agro y Más. Continuamos con más en este su programa agropecuario, agradeciendo profundamente su sintonía y su confianza para seguir capacitándose e informándose con nosotros de distintos temas del sector agropecuario nacional y regional. Se dice a nivel nacional e internacional que la cadena del café es la más socialmente responsable a nivel de Costa Rica y a nivel internacional. Bueno, eso es gracias a distintos esfuerzos que se han venido haciendo durante hace muchos años, gracias al Instituto Costarricense del Café de Costa Rica, ICafé, y al trabajo conjunto también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Preste atención a cuál es la parte de la historia del ICafé en este desarrollo tan especial de la caficultura y que nos hace completamente diferentes al resto de la caficultura del país. Esto es el ICafé, así que ponga mucha atención a este tercer segmento de su programa Agro y Más. El Agro y Más. Detrás de cada taza de café hay historias. La historia de la construcción del país, la historia de caficultores, la historia de luchas y desafíos, de triunfos y satisfacciones, del aporte del grano de oro a nuestra economía en un país que supo organizarse para crear un mecanismo que protegiera la actividad cafetalera y que hoy nos destaca a nivel internacional.
Durante el gobierno del gobernador Tomás de Acosta en 1808, el cultivo del café comenzó en Costa Rica. De hecho, el país fue el primero en Centroamérica en desarrollar la actividad cafetalera, la cual estuvo protagonizada por distintas figuras. El padre Velarde, Upurra, párroco de la catedral, fue el primero que sembró una parcela casi en la avenida central, a 100 o 200 metros al norte de la catedral. Y ahí fue uno de los primeros cultivos de café a principios del siglo XIX. Tras la independencia de 1821, los gobiernos municipales comenzaron a incentivar la producción. Y los jefes de Estado, Juan Mora Fernández y Braulio Carrillo, vieron en el café la oportunidad de desarrollo del país. Una figura que fue clave fue Mariano Montealegre, considerado el principal impulsador del cultivo entre 1830 y 1840. En 1840, el expresidente Braulio Carrillo comenzó a buscar mercados de exportación y como consideraba que el mercado inglés era el más importante, ordenó construir de manera paralela el camino hacia el Atlántico para que el país tuviera una ruta directa a los puertos británicos. Aunque nuestra primera pequeña exportación fue a Panamá, cerca de 1820, se considera que la primera importante se hizo precisamente a Inglaterra. Se hizo por allá del año 1846, 1847. Un señor que se llamaba William Le Lacheur, un capitán de barco, en un barco que se llamaba el Monarca. Se llevó 4.000 sacos de café en consignación a Inglaterra. Es decir, no los pagaron hasta que se vendiera. Y al año volvió de Londres, pagó lo que le había producido la venta del café, y así se inició el comercio de café de Costa Rica, y por muchísimas décadas fue la principal producto de exportación de nuestro país. Se convirtió en la base de la economía. Se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café, don Arnoldo. Eso se dijo en los años 50, porque efectivamente en ese momento tanto los impuestos como el ingreso de divisas, el 50-60% del comercio exterior estaba basado en café. Hoy el café lo encontramos en todo el país. A pesar de los desafíos, se adapta a casi todas las topografías y continúa teniendo la particularidad de repartir riqueza. Las zonas cafetaleras tradicionalmente han sido Valle Central, después tuvimos una expansión hacia el resto del país y hoy tenemos zonas cafetaleras en diferentes regiones. Actualmente somos 27.000 familias productoras de café, más de 300 beneficios, más de 90 firmas exportadoras. Generamos más de 100.000 empleos, entre empleos directos e indirectos al año. Están encadenados a micronegocios, transportistas, recolectores de café. La distribución de ese dinero prácticamente permea todas las regiones donde está el café y hace una distribución muy equitativa de la riqueza. Pero todo esto no sería posible sin el acompañamiento de una institución clave en la historia cafetalera del país, que nació en 1933, el Instituto del Café de Costa Rica, el ICAFE. La primera legislación en materia de regulación de la actividad cafetalera fue la creación en 1930 o por ahí de lo que se llamó el Instituto de Defensa del Café, que luego se llamó Oficina del Café y luego lo que conocemos hoy como Instituto del Café. Representamos una tradición muy importante porque somos el único país en el mundo que cuenta con una ley de café que trata de mantener un bienestar, pero también una regulación entre la relación entre productores, beneficiadores y exportadores de café. Una de las características del país es que sus caficultores no están solos. El acompañamiento técnico que brinda el ICAFE hace de la caficultura costarricense algo único. Bienvenidos a la finca de don Carlos y doña Maritza en Grecia de Alajuela, una finca de 100 años de historia, pero cuyo testimonio de verdadero éxito tiene apenas 4. Comenzó el día en el que decidieron que la forma de producir café debía cambiar debido a los retos que se estaban enfrentando. En su proceso, nunca estuvieron solos. El abuelo de mi esposo y mi suegro hacían enmiendas, yo diría que tal vez por costumbre. Comenzamos con la forma que se trabajaba anteriormente, que era cortar, dejar que se regenerara, y no nos funcionó. Entonces comenzamos a buscar la manera de buscar nuevas variedades, asesorarnos, y ahí fue cuando descubrimos a la gente del ICAFE.
Por ejemplo, si vemos alguna anomalía en el follaje, en la raíz, algo que no sabemos, que no conocemos, simplemente es una llamada telefónica, una foto. Inmediatamente, casi que de inmediato el ingeniero nos llama, viene. Por ejemplo, anteriormente se trabajaba sin sombra. Entonces ahora estamos volviendo otra vez de tratar de reforestar la finca. No nos dábamos cuenta que estábamos lavando los terrenos, perdiendo mucho de la parte fértil del terreno. Entonces todo esto se ha ido cambiando poco a poco. Vea, usted ve esta planta, la ve que está a falta de nutrición, lo ve por el color que se ve como amarillento. Después observa, digamos, las enfermedades aquí. Los cafetales de nosotros estaban así y todavía tenían roya. Tuvo que ir cortando e ir sembrando. El estudio de suelos que nos hace el ICAFE de gratis es una gran herramienta, ¿verdad? Porque nos da un conocimiento de qué es lo que el suelo está necesitando y no le echamos más de lo que él necesita. Hoy la finca de los Céspedes se prepara para la próxima producción y la naturaleza, manifestándose en cada una de esas plantas, les revela a sus dueños su historia, pero también qué tan buena será la próxima temporada. Si notamos los nudos que están aquí, fueron los que cosecharon el año pasado. Ya esto no cosecha más. De aquí en adelante, estos otros nudos que crecieron durante todo el año son los que se llenan de cosecha. Esta es la producción de ahora. Y luego de aquí en adelante vienen los otros nudos que van creciendo un nudo por mes, que tiene que llegar a ser 12 nudos porque son 12 meses. Y esto de aquí en adelante, este follaje, es lo que va a generar el otro año la próxima cosecha. El resultado que ustedes ven aquí es del aprendizaje, del acompañamiento del ICAFE y además de hacer caso. De Grecia nos vamos hacia la zona de Los Santos a conversar con don Johnny Monge, otro productor con décadas de experiencia en el café y en las necesidades actuales. Esta finquita donde estamos aquí la compré en el 2019 y estaba en condiciones casi que de abandono total. Me fui para Alajuela, busqué esta variedad, San Isidro 48, y está renovada al 100% esta finca. Me ayudó mucho el ICAFE también, conseguir estas variedades. Y fue muy importante también a la hora de elegir variedades nuevas y a la vez en la participación también del ICAFE de ayudarnos a escoger los fungicidas, por ejemplo, y de incrementar, ir cambiando prácticas. Ahorita estoy haciendo un curso en el ICAFE que me ha servido de mucho. Y aunque uno crea que uno no sabe nada, o sea, todo el tiempo aprende algo y aprende algo y aprende algo. He visto cosas que utilizaba que no eran necesarias. Sentirse acompañado a lo largo del proceso ha sido clave porque sí, los productores saben que se enfrentan a desafíos. ¿Cuál cree usted que son los retos que ustedes enfrentan como productores de café de cara al futuro? Mucho. Por ejemplo, soy papá de 4 hijas, pero me gustaría que al menos o alguna, quisiera ayudarme aquí. ¿Cómo uno impulsa a ellos a que vean la actividad cafetalera? Que sí se puede. Una pregunta, ¿por qué? Porque algunas matas tienen como esta cosita. Eso puede ser inicios de antragnosis. Para nadie es un secreto, ¿no? Tenemos el problema clima. El año pasado aquí se cayó un 20% de mi cosecha, 20 a 25% porque se metió un temporal y fue un reto total. Pero no solo se trata del acompañamiento. El país, a través del ICAFE, protege las ganancias del productor. Nuestra ley lo primero que hace es regular esa relación para que el productor le llegue lo máximo posible de una exportación. De cada dólar exportado, el café garantiza un mínimo de 80 centavos de dólar por cada dólar exportado que se le traslada al productor. Y si comparamos en otras latitudes, África, lo que le llega al productor son 10 centavos, 20 centavos. Aquí estamos garantizando por lo menos 80 centavos. Hoy la regulación de la actividad cafetalera brinda seguridad a todas las partes. Para poder comerciar café en Costa Rica tenés que estar inscrito en el instituto y eso te obliga al cumplimiento de una serie de parámetros y obligaciones. Y eso va a garantizar entonces que haya un debido proceso en toda la agrocadena cafetalera. Por ejemplo,
El área regulatoria tiene que medir rendimientos mínimos de un beneficio de café, calidades máximas de inferiores permitidos. El laboratorio se divide en 3 partes, lo que es calidades de café, lo que es el análisis de aguas residuales en beneficio, lo que es el análisis de suelos, y después de lo que es la cosecha y bueno, igualmente lo que es el análisis de follajes, que son las hojas del café. También tenemos el análisis que nos ayuda a determinar si el café es de Costa Rica o no. Bueno, aquí estamos en control de calidad. Elaboramos informes y damos servicio a todos los productores del país. No solamente de catación, sino de análisis físico de qué calidad es su café, qué cualidades tiene el café, qué puntaje tiene su café para que pueda comercializarlo de una mejor manera. Aquí se maneja en custodia todas las muestras de exportación que salen del país. ¿Por qué? Porque pueden haber reclamos. Protección para el exportador, protección para el productor y protección para el importador. La gestión del café nacional le ha dado réditos al país y buena fama. En otras palabras, el café de Costa Rica tiene química con el mercado internacional. También a nivel internacional somos referentes, no solamente en el tema social, sino también en el tema ambiental. Somos líderes ahora en el tema del Pacto Verde, la nueva normativa que la Unión Europea nos está exigiendo para tener acceso al mercado. Sin duda es algo que ha querido ser replicado, ¿verdad? Porque hemos sido exitosos a nivel mundial. Creo que eso lo que refleja es que Costa Rica a lo largo de 200 años de actividad cafetalera, 91 años de institucionalidad, ha podido encontrar la forma de realizar todas las transacciones en café de una forma muy especial. Al final de cuentas, el posicionamiento de Café de Costa Rica creo que es un orgullo tenerlo porque siempre que vamos nos abre puertas. En pleno 2024, con un sistema económico que ya hace mucho tiempo no se basa en el café, ¿cuáles son los desafíos? Un cambio climático que se exacerba cada año más, tenemos que ser mucho más resilientes. Mejores plantaciones de café, más productivas, productores más capacitados, mejor preparados y nuevas generaciones en café que nos permitan a futuro pues seguir haciendo frente a esta actividad tan digna y apasionante que es para nosotros. El futuro del café en Costa Rica está basado en calidad. Cafés de mucha calidad que logren en las bolsas internacionales un precio que nos permita subsistir como productores de café. Entendiendo su historia y todo el esfuerzo que hay detrás, una taza de café puede ahora saberle diferente, aún mejor, pero sobre todo a futuro, a sus retos y a sus oportunidades. Yo creo que cuando un tico se corta un poquito, le sale un poquito de café también, porque ha sido parte de la esencia nuestra y de lo que somos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, y eso yo creo que es un gran valor que la institucionalidad, pero también el sector le ha aportado al país. Agradeciendo profundamente su sintonía y por supuesto su compañía fiel semana a semana a su programa agropecuario a través de radio, televisión y las distintas redes sociales que tenemos siempre a su disposición. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Mixcloud también, que estamos ahí con nuestros programas semana a semana. Sin duda, el tema de la caficultura regenerativa pues es un cambio de paradigma para muchos, ¿verdad? Pero que principalmente está basado en investigación científica y en la puesta en práctica de muchos de estos resultados ya en diferentes fincas a nivel de nuestro país. Si queremos tener resultados diferentes, pues tenemos que hacer las cosas distintas y esa es nuestra propuesta o nuestra intención con el programa de esta semana sobre el tema de caficultura regenerativa. Aparte de estos temas, en próximas semanas vamos a hablar más sobre distintos temas ligados al sector cafetalero. Y uno que sé que les causó mucho interés es la cuestión de tema de variedades e híbridos en café, que si Dios lo permite, la próxima semana estaremos hablando de este tema. Así que invitadísimos a que repasen el programa de esta semana, que repasen todos los temas que tenemos siempre en nuestros distintos canales y por supuesto la invitación a que nos acompañen sin falta
la próxima semana en este su programa Agro y Más. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que la hayan pasado bien, que la información sea de su utilidad, que la pongan en práctica, y que nos podamos ver y escuchar, por supuesto, la próxima semana. Hasta pronto.